Hemos llegado a nuestra emisión número 229 y esta semana te vamos a revelar quiénes son las principales víctimas de la letalidad policial en Venezuela. Luego vamos a analizar el por qué la figura del asilo no resuelve todos los problemas de quienes intentan migrar a los Estados Unidos. Y para cerrar esta semana, un tema que nos preocupa a todos, la violencia política contra opositores que hemos podido observar en las últimas semanas. ¿Qué hay detrás de este patrón sistemático de violencia? Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Hoy es viernes 25 de agosto y este servidor Luis David Miquilena en la última semana de agosto con ustedes dándoles la bienvenida a nuestra nueva emisión del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Como bien saben ustedes, este es un condensado de información que recoge lo mejor de los portales runrun.es, Tal Cual y El Pitazo. Comenzamos esta semana visitando el portal runrun.es, mejor conocido como Runrunes, y tenemos un trabajo de investigación llamado La generación que perdió el sueño, los huérfanos de la letalidad policial en Venezuela. Poco más de 2.000 muertes por presuntas ejecuciones extrajudiciales registró la base de datos Monitor de Víctimas entre los años 2017 y 2022. Dichos decesos dejaron huérfanos al menos 1.500 niños, niñas y adolescentes. Esta investigación busca visibilizar las historias de 26 de estos huérfanos de la letalidad policial en el área metropolitana de Caracas y los estados Lara, Táchira, Zulia y Sucre. Vamos a conversar con la periodista de investigación y coordinadora de este especial, Lorena Meléndez, para que nos aclare un par de dudas. Lorena, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en el 3 en 1. ¿Bajo la responsabilidad de quién suelen quedar estos huérfanos de la letalidad policial en Venezuela? Los niños quedan bajo la responsabilidad de sus madres en la mayoría de los casos. Sin embargo, algo que nos causó alarma a lo largo de la investigación fue el hecho de encontrar que en 3 de los 9 casos que reportamos, las madres habían migrado. Se habían ido de Venezuela a otros países de Latinoamérica porque sus salarios no eran suficientes para cubrir los gastos de sus hijos. Entonces, desde allí envían remesas que son administradas por los cuidadores de estos niños, y ese es un rol que suele recaer sobre las abuelas, pero que también asumen las tías de los chicos. Lo cierto es que el drama de estos niños, niñas y adolescentes es aún mayor porque quedan huérfanos de padre, pero también quedan sin el acompañamiento de su madre durante su duelo, porque muchas veces este tiene que emigrar del país para poder mantenerlo. ¿Y cuáles suelen ser las repercusiones para los hijos de los asesinados por policías, Lorena? A través de este especial exploramos 3 tipos de repercusiones. Por un lado, las psicológicas, que son las que tienen que ver con su salud mental. Los niños pueden sentir ira, falta de apetito, pueden estar hipersensibles, pueden tener síntomas de ansiedad, deprimirse. Y lo más grave es que si el duelo en los huérfanos por la letalidad policial es acompañado por familiares que están atravesando la misma situación que ellos y que la mayoría de las veces no tienen herramientas para ayudarlos, pues ese dolor es peor y puede además dejar consecuencias a lo largo del tiempo, a largo plazo. Por otro lado, revisamos cómo es la situación económica de estos niños y vemos que es sumamente precaria. Tienen madres que deben cubrir todas las necesidades con un sueldo que es exiguo, mínimo, con abuelas o abuelos que deben aportar para que puedan seguir adelante, y con necesidades de salud y desarrollo que no son atendidas de una manera oportuna. Y por último, vemos que la muerte del padre por letalidad policial puede no solo incidir en un bajo rendimiento escolar momentáneo, sino también en un rezago escolar, en niños que pierden el año académico y que lo siguen perdiendo y que al final quedan muy rezagados de su grupo etario. También encontramos casos de niños y adolescentes que tienen que dejar la escuela para trabajar y convertirse en sostenes de hogar. Y nada de esto, ninguna de estas situaciones es atendida por el Estado. El turno ahora es del portal El Pitazo y aquí tenemos un trabajo titulado Abogado migratorio en Estados Unidos. El problema es pensar que el asilo lo resuelve todo. El abogado asesor en Derecho Migratorio y defensor de derechos humanos de los migrantes, Juan Antonio Lozada, expuso en un Twitter Space con El Pitazo que muchas personas apelan al asilo en territorio estadounidense sin ni siquiera contemplar otras opciones.
Debido al aumento del flujo migratorio, el gobierno de los Estados Unidos ha restringido el asilo e implementado nuevas medidas para personas de distintas nacionalidades, incluyendo por supuesto la venezolana. Lozada igualmente explicó que hay dos tipos de asilo: el afirmativo, el cual implica una entrevista ante un oficial de migración, y el defensivo, que se hace frente a un juez. El abogado dijo que bandas criminales en México estafan a personas asegurándoles que le van a hacer la cita con el Departamento de Migración estadounidense por medio de la aplicación CBP One. Vamos a recibir a la periodista Daniela Carrasco para que ahondemos un poco más en detalles sobre este tema. Daniela, un gusto saludarte. ¿Cuáles son las recomendaciones para una persona que decide pedir asilo? Bueno, antes de hablar de las recomendaciones para solicitar asilo, lo primero que hay que entender es que el asilo no es una figura diseñada únicamente para proteger a personas que están huyendo de su país por tener una opinión política diferente. Esto es una confusión que existe entre muchos migrantes, y en realidad el asilo protege a personas que tienen persecución o discriminación por religión, raza, origen nacional o persecución. El abogado Juan Antonio Lozada, quien es experto en materia migratoria y es defensor de los derechos humanos de los migrantes, explica que solicitar un asilo es un proceso complicado, puede tardar años, y muchas de las personas que aplican para este proceso no siempre obtienen resultados positivos. El abogado recomienda que antes de hacer una travesía tan peligrosa como atravesar la selva del Darién, llegar hasta México, cruzar el río Bravo, invirtiendo miles de dólares para este viaje, lo mejor es invertir entre $100 y $150 en algún profesional que esté capacitado y pueda escuchar a la persona, saber si ese caso que está planteando la persona de verdad es aplicable para el asilo, y en caso de que no sea aplicable, que también le pueda recomendar otras vías de migración a Estados Unidos, ya sea alguna otra visa a la que pueda aplicar, o el parol humanitario, que ahorita te permite residir por 2 años en Estados Unidos con un permiso de trabajo, incluso puedes estudiar. En caso de sí tener un caso de asilo que pueda aplicarse, puede armarse desde antes de salir del país, comenzar a reunir toda la evidencia necesaria que sirva para avalar que la persona de verdad está siendo víctima de algún caso de persecución. Y cuéntame, ¿cuál es la diferencia entre asilo y refugio? ¿Qué ocurre con el estatus de refugiado? La Agencia de la ONU para los Refugiados, es decir, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones realizan un proceso de selección para determinar quiénes merecen una protección por ser miembro de alguna de las 5 clases protegidas, es decir, alguna opinión política, religión, persecución, etcétera, las que ya mencionamos antes. Entonces, en lugar de que la persona tenga que acudir hasta Estados Unidos y probar que merece recibir el estatus de asilo, esa determinación la hace alguna de estas agencias, ACNUR o la OIM, y si ellos determinan que merece la protección, se les permite el ingreso al país. Esa es la diferencia entre una persona con refugio y una persona con asilo. Prácticamente un proceso se hace ante estas organizaciones y el otro proceso se hace directamente en el país donde se está pidiendo la protección. Violencia política contra opositores, un eslabón más de un patrón sistemático. Este es el título del trabajo que nos comparten desde la redacción de Tal Cual esta semana. Las agresiones a los candidatos Enrique Capriles Radonsky, María Corina Machado, además de las amenazas de muerte a Delsa Solórzano, han empañado la campaña de la elección primaria de la oposición. Escuchemos a María Corina Machado. El politólogo Ángel Álvarez sentenció que no se trata de una escalada en la violencia política, porque esta ha sido la tónica contra los dirigentes de la oposición en los últimos 20 años. Por su parte, el investigador Piero Trepichone sostuvo que estos episodios de violencia persiguen convertir la contienda electoral en un escenario de riesgos, fragmentación e imposibilidad de transformar la realidad política de Venezuela. Recibimos nuevamente a Sofía Neder para hablar un poco más sobre este tema. Sofía, espero estés muy bien. ¿Qué ha dicho el gobierno al respecto, especialmente el Ministerio Público, que pareciera aprovecharse de cualquier tendencia que se posicione en las redes sociales para imputar a otras personas? El gobernante Nicolás Maduro negó el lunes 14 de agosto que desde el oficialismo se apela a la violencia para resolver las diferencias políticas con la oposición. Aseguró que el chavismo es gente de paz, gente de diálogo. El mandatario ordenó una investigación tras las denuncias sobre amenazas de muerte a la candidata Delsa Solórzano y ofreció la protección de los organismos de seguridad del Estado para la dirigente y el resto de los opositores. Previamente, el fiscal general designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, había anunciado
anunciado el nombramiento de un fiscal nacional para la investigación de las amenazas de muerte hacia Solórzano. Esta investigación se va a llevar adelante, se va a descubrir la verdad, sostuvo Maduro. Para mí es un montaje de gente malintencionada porque la amenaza la hacen a nombre de Maduro, de Diosdado Cabello, de la Revolución Bolivariana. Nosotros nunca jamás hemos utilizado los métodos del terrorismo, del atentado y de la violencia para dirimir nuestras diferencias políticas, sostuvo el gobernante. ¿Es este ambiente preelectoral más violento que en épocas pasadas? Y si es así, Sofía, ¿cuáles son las diferencias más notorias? En nuestro trabajo tal cual se refleja que la violencia política no es nueva en el país y que tampoco puede hablarse de una escalada, sino que todo forma parte de un patrón sistemático. El politólogo Ángel Álvarez expresa que la violencia ha sido una constante en las últimas 2 décadas, que quizás lo nuevo sea la denuncia de amenaza de muerte de la candidata Delfa Solórzano. Recuerda que en 2012 y en 2013 hubo violencia contra Enrique Capriles y antes de eso, en 2006, episodios de violencia y amenazas contra Manuel Rosales cuando era también candidato presidencial. Llama la atención sobre los ataques de los que fue blanco María Corina Machado en el pasado en el Congreso. Por su parte, el politólogo Piero Trepichone coincide en señalar la presencia recurrente de la violencia en la política venezolana. Acota, estamos viendo una serie de incidentes que efectivamente se convierten en una especie de patrón y que ahora se enmarcan en esta fase de campaña electoral y de reconexión del liderazgo político con los sentimientos generalizados de la población en todos los estados. A su juicio, estos incidentes de violencia de los últimos días están asociados a ciertas narrativas que tratan de convertir el torneo electoral en un torneo de muchos riesgos, de la fragmentación y de la imposibilidad de transformar la realidad política del país. Señoras y señores, estimada audiencia, con esto hemos llegado al final de nuestra emisión número 229 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. En el guión agradezco el apoyo de Francisco Zambrano y en la edición y montaje a Abraham Moncada. Espero hayan disfrutado tanto como nosotros este episodio y recuerden que nuestra cita va a ser el próximo viernes 1 de septiembre. Cuídense mucho, descansen, tengan un excelente fin de semana con sus familias y nos escucharemos la próxima semana. Hasta luego.